Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos y todas. Iniciamos con nuestra tercera tutoría, que ya es la última de nuestra materia de bienes y derechos reales. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos reales, pero vamos a distinguirlos de los derechos personales. Un derecho personal, que también se le llama como derecho de crédito, incluso se le conoce como obligaciones, implica pues un derecho que una persona tiene frente a otra. Por eso son derechos personales. Y estos derechos pueden consistir en un dar, hacer o no hacer, en dar una cosa, en hacer una acción, en no hacer una acción. Entonces, em, aquí no se trata de un derecho sobre una cosa, como sería un derecho real, sino de un derecho que obliga a alguien a cumplir una obligación. En cambio, un derecho real otorga a una persona un poder directo e inmediato sobre una cosa, por eso es derecho real. Recuerden que real viene de res es cosa, un derecho sobre una cosa. Una persona tiene derechos sobre una cosa. ¿Y cuáles son estos derechos reales? Hay varios, entre ellos el derecho de propiedad, bueno, derecho real de propiedad, derecho de posesión, de dominio, uso, usufructo, habitación, la servidumbre, la hipoteca, la prenda. ¿Y cómo se adquiere un derecho real? ¿Cómo adquirimos estos derechos respecto a una cosa? Hay dos maneras de adquirir un derecho real, originaria y derivativa. La originaria es cuando la adquisición del derecho sobre un bien, sobre una cosa, no depende del titular anterior. Por ejemplo, cuando alguien se encuentra un objeto, adquiere un derecho real de manera originaria. Y la derivativa es cuando se transmite ese derecho. Un titular anterior transmite ese derecho a alguien nuevo. Por ejemplo, a través de una compra-venta, a través de una donación, a través de una herencia. Les voy a compartir un video. Denme un segundo. Un segundo, por favor. Listo. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Derecho de Bolsillo. Y hoy quiero hacerte la invitación para que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y por supuesto aquí en YouTube y que te suscribas a nuestro canal. Bueno, hoy este video es muy corto, pero muy importante, ¿verdad?, para nuestro estudio del derecho civil. Y vamos a delimitar la diferencia entre derecho personal y derecho real. Y vamos a empezar con el derecho real. ¿Qué es el derecho real? Un derecho real es un poder jurídico que se ejerce de forma directa sobre una cosa para su aprovechamiento total o parcial y que es oponible a terceros. ¿Cuáles son los derechos reales? Te voy a nombrar algunos nada más, posteriormente los estudiaremos, los analizaremos. Derechos reales: la propiedad, el usufructo, la servidumbre, la hipoteca y la prenda. Después los estudiaremos y veremos su clasificación, pero entra dentro de los derechos reales. ¿Qué es un derecho personal?
Derecho personal es el vínculo jurídico en virtud del cual una persona llamada acreedor puede exigir de otra llamada deudor una determinada prestación que puede consistir en un dar, un hacer o un no hacer. Es cierto, creo que ya lo identificaste, el derecho personal es la obligación. Muy bien, la obligación. La obligación se conoce como tal o como derecho personal. Hemos delimitado ya estas dos diferencias entre derecho real y derecho personal. Derecho personal, obligaciones. ¿Cómo nacen las obligaciones? Tenemos 6 fuentes de las obligaciones, te las enumero rápidamente. El contrato, la declaración unilateral de la voluntad, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, el riesgo profesional y la responsabilidad civil. Algunos doctrinarios dicen también lo siguiente, que también el testamento, también la sentencia, entre otros. Así que, y la responsabilidad objetiva, no podemos dejarla a un lado. Hemos establecido esta diferencia, espero que te quede claro. Posteriormente comenzaremos a estudiar derechos reales y derechos personales. Y te invito a que vayas. Entonces ya vimos que los derechos personales nacen a través de los contratos, ¿no? Por ejemplo, si yo presto dinero a Juan, voy a tener un derecho personal porque le puedo exigir que, que me devuelva ya después el dinero. Una, una exigencia de dar el dinero. Y bueno, ahorita vamos a analizar, según nuestra materia, los derechos reales. Ya en la primera y segunda sesión vimos lo correspondiente a los bienes. Ahorita los bienes que son cosas, res, y por eso vamos a seguir centrándonos ahora en esos derechos que nacen frente a esas cosas. Entonces, los derechos reales se pueden clasificar de la siguiente manera. Los derechos sobre las cosas, sobre los bienes que hemos estudiado en la primera y segunda sesión, se clasifican en esto, ¿no? De garantía puede haber derechos reales de garantía, derechos reales de disposición y derechos reales de goce y disfrute. Los derechos reales de garantía encontramos la hipoteca, la prenda y la anticresis. En los derechos reales de posesión, de disposición encontramos la propiedad y en los derechos reales de goce y disfrute encontramos el usufructo, la habitación y la servidumbre. Iniciamos con el derecho real de propiedad, el de en medio. ¿De acuerdo? Y es que em, podemos decir que es el más importante. ¿De acuerdo? Este derecho real de propiedad es el derecho que tiene toda persona de usar, gozar, disfrutar, disponer de sus bienes, de sus cosas, de acuerdo a la ley. En el derecho romano esto ya era conocido como ius utendi, ius fruendi y ius abutendi. Y es algo que hoy en día se sigue utilizando. Todo esto se lo debemos al derecho romano. ¿Qué es el ius utendi? A ver si lo tengo por aquí. Ok, aquí está. Ius utendi, derecho de usar la cosa. Yo tengo un celular, tengo el ius utendi porque lo puedo usar para jugar, para hacer llamadas. El ius fruendi es el derecho de goce o disfrute de la cosa o de gozar de los frutos, de los rendimientos que la cosa produce. Si tengo una casa y la rento,
pues gozo del jus fruendi, porque gozo de los rendimientos que la cosa produce, es decir, de las rentas. O si tengo una finca y la cultivo, igual tengo el jus fruendi, porque si nacen calabazas, manzanas, pues estoy obteniendo esos frutos que mi propiedad está produciendo. Y el jus abutendi. El jus abutendi es el derecho de disposición o de abuso de la cosa y permite al propietario realizar actos de disposición sobre la cosa, es decir, venderla, donarla, destruirla, dividirla, quemarla, hacerla añicos, lo que se le antoje. Eso nos da el jus abutendi, el derecho de disposición o de abuso de la cosa. Entonces, un derecho real de propiedad puede implicar estos tres derechos, ¿no? Jus utendi, jus frendi y jus abutendi. Porque la propiedad implica el dominio pleno que tiene una persona sobre un bien, sobre una cosa, ya sea mueble o inmueble. Recuerden que es un bien mueble, que es un bien inmueble. Y este derecho está protegido por el Estado, por lo que, según la Constitución, nadie puede ser privado ni molestado en sus bienes, sino en virtud de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento. Solo en caso de interés público se rige una excepción, em, que es en caso de la expropiación, ¿no? Y ahí ya se tiene que hacer con un debido procedimiento, una debida indemnización. Entonces, características. El derecho real de propiedad es absoluto en el sentido de que tiene efectos frente a terceros. Esto quiere decir que cualquier persona debe respetar este derecho. Y si lo infringe, pues el propietario puede hacer valer su derecho ante los tribunales. Por eso se dice que es un derecho frente a los demás erga omnes. Tiene efectos frente a terceros, frente a todos. Además, es perpetuo en principio. Esto significa que la propiedad en un contexto normal no tiene caducidad, salvo por causas previstas por la ley, como sería la prescripción, eh, que hay dos tipos de prescripción, positiva o negativa, o a través de la expropiación, que ya lo habíamos dicho, cuando el Estado nos quita una propiedad por una causa de utilidad pública, ¿no? Pagando una indemnización, compensación. Ahora, siguiendo con esto, con este derecho real de propiedad y sus atributos, recuerden, sus atributos son jus utendi, jus fruendi y jus abutendi. Utendi de usar, de utilizar. Fruendi de gozar el fruto, disfrutar la cosa. Abutendi de disposición o de abuso, que yo puedo hacer con ella lo que se me antoje. Ahora, quiero que veamos juntos y juntas cómo se pone esto en la práctica. Y para eso les quiero comentar un caso que nos llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos cuantos años, em, que incluso ahí se ve en internet este extracto de la resolución. Se los cuento. Hace unos cuantos años se modificó la ley de protección a los animales del estado de Veracruz. Se hizo una reforma para incluir la prohibición de las peleas de gallos, ¿no? Ya existía la ley, pero las peleas de gallos pues no estaban prohibidas. Se hizo la reforma a la ley de protección de animales del estado de Veracruz y entonces ya se incluyó las peleas de gallos como prohibidas. ¿Quiénes creen que se quejaron? Pues los galleros. Entonces, estas personas em, argumentaron que con esta nueva reforma a la ley que prohibía las peleas de gallos, era inconstitucional, que violaba la Constitución porque afectaban
sus derechos humanos contemplados en la Constitución, entre ellos el derecho al trabajo, em, el derecho a la propiedad sobre sus gallos de pelea. Y aquí es donde los galleros empezaron a argumentar todo esto relacionado con los atributos de la propiedad. ¿Cuáles eran los atributos? El jus utendi, jus proendi y el jus abutendi. Se los recuerdo, el derecho de uso o jus utendi es la facultad de utilizar directamente el bien conforme a su naturaleza. El derecho de goce, el jus proendi, es la facultad de percibir los frutos o productos de ese bien, es decir, obtener un beneficio económico de él. Y el derecho de disposición, el jus abutendi, la facultad pues más radical de decidir sobre el destino jurídico del bien, lo que incluye enajenarlo, grabarlo, consumirlo, matarlo, destruirlo. Durante muchos años, y también esto se lo debemos al derecho romano, los animales son cosas, son bienes, algo muy grave que no debe seguir así porque es una incongruencia normativa. Los animales no son una mesa, no son un celular, no son una pelota, no son una caja de cartón. Entonces, es necesario cambiarlo. Ya varias legislaciones en varios países del mundo están cambiando eso de sus códigos civiles, pero en México todavía andamos un poco en pañales y en pleno 2025 nuestros códigos civiles siguen diciendo que los animales son cosas, ¿no? Entonces, por eso, sobre una cosa se puede ejercer un derecho real y por eso los galleros argumentaron que con esta disposición donde se prohíben las peleas de gallo, pues estaban afectando su derecho a la propiedad. Entonces, ¿qué dijeron los galleros? Se fueron a juicio y dijeron, bueno, los gallos de pelea son bienes, son cosas creadas por el ser humano exclusivamente para ser utilizados en peleas. Al prohibir esta ley, esta actividad, se está limitando la manera esencial de la finalidad para la que existe este bien, esta cosa, es decir, los gallos. El asunto llegó hasta la Suprema Corte. ¿Y qué dijo la Suprema Corte? Dijo, bueno, los artículos que tú estás reclamando de la Ley de Protección Animal del Estado de Veracruz, es cierto que imponen, eh, pues sí, suponen una intervención en la garantía de la propiedad privada, porque sí, entiendo que tus gallos, actualmente la ley los reconoce como cosas, como bienes, eh, bienes muebles e movientes, bienes que se mueven solitos, eh, y que son tu propiedad privada. Y que indirectamente esta ley que prohíbe las peleas de gallos, pues está imponiendo una modalidad a tus derechos de propiedad sobre tus gallos de pelea, porque la prohibición de celebrar peleas de animales supone una limitación a su uso, es decir, al jus utendi, porque los gallos utilizaban jus utendi para pelear. Y también una limitación al goce de ellos, de la cosa, al jus fruendi. ¿Por qué? Porque cuando se ponen a pelear a los gallos, tú obtienes ganancias. Entonces, observen esta precisión. Dijo la Suprema Corte, sí, la prohibición de las peleas de gallos restringe el uso, el jus utendi, la actividad de combate, el ponerlos a pelear, el utilizarlos en peleas. Y el goce, el jus fruendi, el disfrute, la obtención de ganancias o frutos por esa actividad. Y entonces dice, sí, tu argumento, el argumento de los galleros es correcto, pero la Corte reconoció eh, que la ley estaba imponiendo una modalidad a la propiedad privada. ¿Qué significa esto? Que se estaba haciendo por un fin superior.
A ver, hasta el momento hemos visto dos atributos, son tres atributos, jus utendi y jus fruendi. Nos falta otro, el tercer atributo, jus abutendi, el derecho de abuso o disposición. Entonces, el jus abutendi o el derecho de abuso, de disposición, pues es como lo dice hasta su nombre de abuso, es la facultad más radical del propietario, porque ahí tiene la posibilidad de enajenar, grabar, transmitir, destruir, matar la cosa. Es decir, este derecho de disposición, jus abutendi, es la facultad de decidir sobre el destino jurídico del bien. Y en este punto, la Suprema Corte de Justicia hizo una distinción fundamental. Dijo, sí, a pesar de que el uso y goce están limitados por esta prohibición a las peleas de gallos, a pesar de que el jus utendi y fruendi están limitados en tu propiedad, la limitación impuesta por la Ley de Protección Animal es acotada, está bien definida y estableció la Corte. Bien, los propietarios de la cosa, de los animales, conservan sin ninguna restricción la posibilidad de disponer de las aves, es decir, el jus abutendi. Pueden venderlas, pueden rentarlas, pero el uso y su goce em, están restringidas, pero esa restricción no es amplia, sino que está bien definida. Únicamente no las puedes usar ni disfrutar para realizar una actividad para las peleas. O sea, tú las puedes usar para lo que se te antoje, puedes sacarlos a las ferias y que se tomen fotos con los gallos y de ahí ya obtienes ganancias. Entonces dijo la corte, únicamente su uso y disfrute, hay una actividad que no está permitida, que son las peleas. Todo lo demás puedes hacer con ellos lo que se te antoje, menos ponerlas a pelear. Y esta distinción es importantísima para el derecho de propiedad, pues demuestra que la restricción no fue una privación total del bien, sino solo una limitación de algunas de sus facultades. Y esta sentencia es muy importante porque marcó un precedente en la protección animal, porque aquí había un choque de intereses, el de los galleros versus el bienestar animal de los gallos. Y así la Suprema Corte concluyó que la protección del bienestar animal es un fin legítimo y que la prohibición total eh, pues era una medida necesaria y proporcionada para evitar la crueldad y el sufrimiento animal. Es decir, el interés público de proteger a los animales como un reflejo en ese entonces del derecho a un medio ambiente sano y a la ética social, pues es un principio con un peso mayor que el derecho individual de los propietarios a usar sus bienes para una actividad que implica maltrato. Y entonces, esta sentencia nos enseña que los animales, sí, desafortunadamente siguen siendo bienes, cosas que están sujetos al derecho de propiedad. Pero ya dijimos, en muchos países no es así, por lo que tarde o temprano en México va a cambiar esa noción. De hecho, ha iniciado un movimiento que se llama descosificación de los animales, porque los animales no son cosas, son seres sintientes. En México, todos los códigos civiles establecen que los animales son cosas, bienes inmovientes. Hace poco cambió el Código Civil de la Ciudad de México para ser el primero en la República en cambiar eso. Ya dice que los animales no son cosas, sino que son seres sintientes y esperemos que poco a poco en toda la República cambien nuestros códigos civiles, ¿no? Para dejar de considerar a los animales como cosas. Pero bueno, en lo que todo México cambia, sobre los animales se imponen estas modalidades, ¿no? De jus utendi, jus fruendi, jus abutendi. Por eso de que mi perrito tuvo perritas, cachorros, los vendo, ¿no? Ustedes están ahí eh, utilizando el jus fruendi, el jus abutendi. El jus abutendi es, bueno, lo vendo.
y gozo del dinero que me dan por ellos, jus proendi. Que por cierto, está muy mal lucrar con los animales, con la vida animal. En varios países de Europa no se pueden vender animales. Esperemos que eso también en México pronto sea así. Hay muchos estados de la República, bueno, no muchos, unos cuantos. En Monterrey ya no se permite la venta de animales. En la Ciudad de México, pues ya se prohibió la venta de animales en el mercado de Sonora. Y bien, mientras los animales sigan siendo propiedad, por eso es que decimos que tiene un dueño, ¿no? Y también por eso, derivado de todo este movimiento de descosificación, de decirnos que las cosas tienen dueño, pero los animales no son cosas, son seres sintientes. Entonces, en lugar de dueños, tienen tutores. Pues también hay que ir empezando a modificar nuestro lenguaje. Y bien, entonces, regresando a este tema del análisis de los derechos reales, la Corte dijo, bueno, sí, la ley establece una restricción muy bien delimitada, muy bien acotada al derecho de uso y de goce, al jus utendi y al jus proendi, pero se conservó el derecho de disposición sobre el bien, el jus abutendi. A ver, denme un segundo, a ver si les puedo compartir un video. Entonces recuerden, esto de que los animales hoy en día sean considerados cosas, pues viene del derecho romano y poco a poco irá cambiando. Y también pues cambiando la forma en que los protegemos. Por eso a veces si alguien atropella a un perro, si alguien lo envenena, podemos denunciar por daños a propiedad ajena. Pero dense cuenta, o sea, propiedad ajena es como decir, no, es que me rayaron mi pared, me rompieron mi celular. Pero hoy en día, derivado de todo eso, de que los animales no son cosas, sino seres sintientes, ya empiezan a ver estos cambios, incluso creo que se mencionaba en alguna otra materia, de que ya se consideran como familia multiespecie. Y ya hoy en día los juzgados, los tribunales ya están viendo hasta cuestiones de, bueno, se están divorciando estas personas, tienen un perro, ¿con quién se va a ir el perro? Entonces todo eso está cambiando el día de hoy. A ver, denme un segundo, a ver si encuentro el video que les quería proporcionar. Ah, sí, denme un segundo. Para ahorrar el límite. La electrónica de segunda mano. Ofertas increíbles en teléfonos, tablets y más. Y para Originalmente, los animales eran referidos en la legislación civil como cosas. Sin embargo, poco a poco han ido evolucionando sus derechos para pasar a ser titulares de derechos y considerados como seres sintientes. En diciembre de 2024 se reformó el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para plasmar desde ella la prohibición del maltrato a los animales y que el Estado mexicano garantice la protección, el trato adecuado, la conservación y el cuidado de los animales. Si bien ya existían leyes en las que se señalaba la prohibición del maltrato animal, como entre otras la Ley General de Vida Silvestre, lo cierto es que el Poder Legislativo está obligado a discutir y aprobar en breve una ley general en materia de bienestar, cuidado y protección de los animales, en la que se tome en cuenta su naturaleza, características y vínculos que los animales tengan con las personas.
Es tan variada la gama de derechos y condiciones de los animales que van, de ser así, y si así lo considera la familia, ser consideradas a las mascotas parte integrante de la familia, hasta lo relativo a que se tome en cuenta que los animales de la vida silvestre que trabajen en espectáculos con fines de lucro deban tener periodos de descanso y cuidados especiales. Será regulada en esta ley la prohibición expresa del maltrato de los animales en la crianza, el aprovechamiento y el sacrificio para consumo humano. El Poder Judicial de la Federación tiene una gran tarea, sobre todo con los ejemplares de la vida silvestre, para preservar sus hábitats y, cuando así proceda, tomar las medidas necesarias, jurisdiccionales y suficientes para que se les proteja de las temperaturas extremas. Con ello, no solamente se protege a los animales, que por sí mismo es lo suficientemente importante como para tomar acciones, sino también se garantiza a los seres humanos que no se queden solos como especie en el planeta Tierra. Hay mucho por hacer en este, como en otros tantos temas, por parte de la justicia. Muy bien, entonces esto es en relación con los animales, pero este ejercicio lo pueden realizar con cualquier otra cosa, ¿no? Ejemplo, tengo una casa. ¿Cuál es el jus utendi? Pues la puedo usar, puedo vivir en ella, puedo hacer una pijamada, lo que yo quiera. El derecho de goce, pues la puedo rentar y disfrutar de las rentas. Y el derecho de disposición, ahí está donde, bueno, la pongo a la venta, la pongo a la renta, eh, la destruyo, ¿no? Eh, Pido a que, pues, venga una máquina y tire las paredes. Eso es el jus abutendi. Entonces, únicamente el propietario de una cosa puede hacer eso. Distinto a si es alguien que solo la posee. A lo mejor yo rento una casa y yo no soy el propietario. Entonces yo no puedo gozar de la cosa en el sentido de que no la puedo subarrendar, al menos de que en el contrato se permita, ¿no? Pero por regla general no la puedo subarrendar para gozar de los frutos que esta casa dé porque no es mía. Y no puedo disponerla, no puedo venderla yo porque yo solo soy el que alquila la casa, ¿no? Pero no soy el dueño. Perfecto, entonces derivado de eso vamos a ver el derecho de posesión. Entonces, el derecho de propiedad es el derecho real pleno que permite usar, disfrutar, abusar de un bien. Y la posesión es más bien un hecho jurídico con efectos legales que consiste en tener un bien ajeno, bajo poder y con la intención de comportarse como dueño o como titular de algún derecho sobre él, pero sin tener el jus abutendi, el derecho de disposición. Por ejemplo, no sirve mi celular, mi esposo me presta su celular. La propiedad es de él y a mí únicamente me lo presta para que yo tenga el jus utendi, para que yo lo pueda utilizar, ya sea para jugar, para ver el Facebook, para llamar, pero yo no puedo tener el jus abutendi, es decir, no lo puedo vender a alguien más, ni el jus fruendi, es decir, voy a trabajar a través de este celular, voy a hacer recargas. No, eso solo le corresponde al dueño, al propietario del bien. Aunque, ojo, muchas veces el derecho de propiedad y posesión, de posesión y propiedad coinciden. Por ejemplo, cuando compras una casa, adquieres el derecho de propiedad, tú eres el dueño, pero si la habitas, también tienes el derecho de posesión, porque tú la posees, tú la estás habitando. Pero incluso se puede dar el otro supuesto donde tú eres el dueño, la propiedad es tuya porque tú compraste la casa, pero no tienes la posesión. ¿Por qué? Porque la posesión la tienes alguien más, porque a lo mejor la rentaste.
Entonces tú tienes la propiedad, pero el arrendatario tiene la posesión, pero el arrendatario no tiene la propiedad. ¿Sí se entiende esto? Ahí está la diferencia entre la posesión y la propiedad. Igual con el ejemplo del celular. Yo tengo la posesión del celular de mi esposo porque me lo prestó, pero la propiedad la tiene él. Cuando yo ya le devuelvo el celular, él adquiere ya la posesión de su bien, aunado a la propiedad. Entonces, muchas veces, aunque la gente posea algo, no significa que sea el dueño. A lo mejor me prestan un coche y tengo la posesión y ahí me ven paseando en el coche bien feliz. Y la gente piensa que soy la dueña, pero ya después se dan cuenta de que no, que simplemente era prestado. La propiedad es de alguien más. Y bueno, hablando de casas, una pregunta interesante. ¿Puedo quedarme como propietario de una casa, de un departamento, que he rentado por mucho tiempo? La respuesta es no. No importa si han pasado 10 años, 15 años, 20, 30, 40, 50. La relación de arrendamiento es meramente un contrato de uso temporal del inmueble. Incluso puede ser de disfrute, porque a lo mejor yo eh, rento un local para vender tortillas, ¿no? Y estoy igual pues ganando de ahí, pero eh, no es una vía para adquirir la propiedad. Entonces, aunque yo rente muchos años una casa, no va a ser mía. Es cierto que existen algunas situaciones específicas que podrían abrir una pequeña puerta a la posibilidad de comprar esa vivienda. Por ejemplo, si el propietario decide vender la casa y el eh, inquilino, el arrendatario, ha vivido allí por más de 5 años, tiene el derecho de preferencia, tiene el derecho preferencial para comprarla. Eso está estipulado en el Código Civil. Entonces, antes de venderla, el propietario tiene la obligación de preguntarle al inquilino si quiere comprar él primero la casa, porque el inquilino tiene la prioridad para adquirir la propiedad si así lo desea. Bien, ahora regresamos a, a nuestra, a nuestro esquema. Ya vimos el derecho de disposición de propiedad. De hecho, aquí también debería ir la posesión. Se olvidó ponerla. Ahora vamos a ver rápidamente los derechos reales de garantía. ¿Cuáles son los derechos reales de garantía? Pues son aquellos que permiten al acreedor exigir la venta de un bien específico para satisfacer una deuda. En caso de que el deudor no cumpla con su obligación. Por eso ustedes conocen a la hipoteca, a la prenda, incluso está la anticresis, que hoy en día no es muy conocida. La hipoteca recae sobre bienes inmuebles, la prenda sobre bienes muebles. Primero hablemos de la hipoteca. La hipoteca es un derecho real que establece, bueno, que se establece sobre un bien inmueble, una casa, un departamento, un terreno. Sirve para garantizar el cumplimiento de una deuda. Entonces es un acuerdo en que un deudor ofrece su propiedad de su bien inmueble como garantía para asegurar que va a pagar una deuda que ha contraído. Entonces, el deudor sigue siendo dueño del bien, a diferencia de que si más tarde no paga, el acreedor, es decir, la persona que prestó el dinero, que dio el crédito, pues tiene el derecho de vender esa propiedad para recuperar su dinero. Entonces, es muy común que la gente incluso use una hipoteca cuando compra una casa. O bien una persona pide un préstamo al banco para comprar una casa, el banco otorga el préstamo y la misma casa que se pretende comprar pues queda hipotecada como garantía de que el préstamo se pagará.
Si no se paga, el banco puede vender la casa para recuperar el dinero. Entonces, la hipoteca siempre está ligada a una deuda, ¿no? Es accesoria. La hipoteca no existe sola. Hay una deuda principal que justifica su creación y la hipoteca solo es la garantía de que se va a pagar. El bien hipotecado siempre recae sobre un bien inmueble, porque si recae sobre un bien mueble ya no se llama hipoteca, se llama prenda. Se tiene que firmar un documento, un contrato donde se estipula la hipoteca y se tiene que hacer una inscripción en el registro público de la propiedad. Esto para que la hipoteca tenga validez frente a otras personas. ¿Cómo se hace la ejecución de la hipoteca? Primero, si yo quiero ejecutar la hipoteca, es decir, em, si el deudor no paga la deuda, primero le tengo que notificar al deudor, pues sobre que no ha cumplido con lo pactado, ¿no? Se le envía un aviso de que está atrasado en el pago, de que ya no sé cuánto dinero debe. Si el deudor no paga, el acreedor puede demandar al deudor ante un juez civil para que se ejecute la hipoteca. Siguiendo todo un procedimiento, al final, eh, si durante este procedimiento el deudor sigue sin pagar, pues al final se va a determinar de que el bien hipotecado, por ejemplo la casa, se venda en subasta pública. Esto lo debe de ordenar, pues evidentemente el juez. Y una vez que ya se vende la casa en subasta pública, el dinero de la venta del bien hipotecado se utiliza para pagar la deuda. Si la venta del bien obtiene más dinero del que se debe, pues el excedente se le devuelve al deudor. Ahora tenemos la prenda. La prenda también, decíamos, es otro derecho real de garantía, pero se utiliza sobre bienes muebles, bienes que se pueden mover de un lugar a otro fácilmente. Vehículos, joyas, maquinaria, muebles, que quiero dinero y voy al Monte de Piedad y dejo mi celular, mi refri, mi bicicleta, todos esos son bienes muebles y los dejo en prenda como garantía. Si no pago, pues ya después veremos ahí nuestra bicicleta en el Monte de Piedad, pues siendo vendida, ¿no? Entonces, aquí, ¿cómo funciona la prenda? Aquí el deudor sí entrega el bien mueble, entrega el coche, entrega la joya, entrega el celular, el refrigerador, la bicicleta al acreedor, ¿no? Y el acreedor tiene un derecho sobre ese bien. Si el deudor no paga, el acreedor puede vender ese bien para cubrir el monto de la deuda. Al igual que la hipoteca, em, este derecho es accesorio porque depende de una deuda principal. No puede existir una prenda sin que haya una deuda asociada. Y pues la prenda recae sobre un bien específico, ¿no? Y bueno, al igual que en hipoteca, si no se paga la deuda, pues este bien puede ser vendido si el deudor no pagó. Aunque ojo, hay dos tipos de prenda. La prenda con entrega y la prenda sin entrega. Cuando vamos al Monte de Piedad es prenda con entrega, porque entregamos como garantía eh, en posesión al acreedor. Es decir, dejamos ahí el anillo, el coche, la bicicleta. Entregamos la posesión del bien, aunque nosotros seguimos teniendo la titularidad, la propiedad, ¿no? Solo entregamos la posesión al Monte de Piedad, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otro tipo de prenda que es prenda sin entrega, donde el bien sigue en posesión del deudor, pero el acreedor tiene un derecho sobre él. Esto es, casi no pasa, pero evidentemente existe, ¿no? Por ejemplo, pido un préstamo, que me presten 10,000 pesos y digo, mira,
te, que sea como, te dejo como prenda este anillo de matrimonio, pero que sea prenda sin entrega, es decir, yo sigo manteniendo el anillo en mi dedo, ¿no? Pero tú, acreedor, vas a tener un derecho sobre esto en caso de que yo no pague la deuda. Evidentemente es menos práctico, es más práctico cuando se da la prenda con entrega, ¿no? Y el proceso para ejecutar la prenda, pues es similar a- al de la hipoteca. Primero se le exige al, al deudor que pague. Si el deudor no paga, pues ya se vende el bien y el dinero obtenido de la venta de bien, pues ya se destina a cubrir la deuda. Si el bien se vende por más dinero del que se debe, igual el excedente se debe devolver al deudor. Y ahora la anticresis. Es otro derecho real de garantía que es menos conocido que la hipoteca de lo prende, pero es importante dentro del sistema jurídico. La anticresis, entonces, es un derecho real que recae sobre un bien inmueble, pero a diferencia de la hipoteca, en la anticresis no solo se utiliza, bueno, no solo se garantiza una deuda, sino que el acreedor tiene derecho a recibir los frutos o los ingresos del bien inmueble como pago de la deuda. Es decir, la anticresis permite que el acreedor, es decir, la persona que prestó el dinero, use el bien que se ha puesto como garantía o reciba los beneficios de ese bien. Por ejemplo, que reciba las rentas, las cosechas, mientras la deuda no se paga. Les voy a poner este video. A ver, aquí está. Que nos va a dar un resumen precisamente de todas estas, eh, de estos derechos reales de garantía. Martín Grilli, abogado, especializado en derecho inmobiliario, y en esta oportunidad quería comentarles un poco sobre la temática de los derechos reales de garantía. Estos derechos reales de garantía se caracterizan básicamente por ser sobre cosa ajena, es decir, la cosa no pertenece al acreedor y cumplen, como su nombre lo dice, una función de garantizar un crédito. Por lo tanto, también se los denomina o se los cataloga como derechos accesorios, acceden a un crédito. Los más importantes son, dentro de estos derechos, la hipoteca, la prenda, la antícresis. En cuanto al derecho real de hipoteca, es un derecho plenamente inmobiliario. Solamente se puede fijar trabar sobre inmuebles y, si bien la hipoteca no es un derecho real de garantía y que no se ejerce por la posesión, cuando tratamos en el libro Acción Reivindicatoria los legitimados activos, también se le reconocía legitimación activa, es decir, la posibilidad de enarbolar una acción reivindicatoria al acreedor hipotecario. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿La acción reivindicatoria no es para aquellos derechos que se ejercen por la posesión? Sí, es verdad, pero también es verdad que evidentemente si mi deudor es despojado de la cosa, yo acreedor, para mantener vivo el crédito, voy a estar interesado y voy a querer también ayudar o cooperar en recuperar esa cosa. Y más aún si mi deudor demuestra cierta pasividad. Por eso, si bien es un derecho real de garantía, es un legitimado activo para la acción reivindicatoria. Y este derecho real de hipoteca tiene nacimiento en el derecho romano. El derecho romano, o en Roma mejor dicho, no era un sistema de derechos,
Roma era un sistema de acciones, es decir, ante una cierta situación que se podía considerar injusta, el pretor otorgaba una acción para tratar de remediarla y esa acción, con el transcurso del tiempo y mantenida en el tiempo y reiterada, se podía convertir en un derecho. Y así sucedió básicamente con la hipoteca. En algún momento los romanos entienden de que no era muy conveniente para garantizar un crédito sacarle un objeto al deudor, porque entonces se lo estaba obstaculizando de que generara la riqueza suficiente como para pagar el crédito. Y empezaron a ver de que era conveniente que mantener, sobre todo los elementos de trabajo, en posición del mismo deudor. Ante eso, el pretor, para posibilitar eso, otorga una acción que se llamó quasi serviana, que era justamente la posibilidad de que si alguien llegaba a despojar a ese deudor de una de estas situaciones, el acreedor podía capturarla con el auxilio del pretor de manera bastante inmediata. Y así nace la hipoteca. En realidad la hipoteca nace como, digamos, una reacción a la primer garantía de todas, que es la prenda. En la prenda, como la mayoría sabe, es un derecho que se ejerce sobre cosas muebles y donde la cosa tiene la particularidad que la cosa queda en posesión del acreedor. Obviamente el acreedor, al tener la posesión de la cosa, asume las obligaciones de un depositario, tiene que conservarla en buen estado hasta que le sea pagado el mismo crédito. Y con la modernidad apareció también lo que se conoce como prenda con registro, que el actual artículo 2020 la trata y que se da solamente en aquellas cosas que son registrables. Antiguamente también se la llamaba como prenda con desplazamiento y es muy común, sobre todo en la temática de los automotores. Y luego otro de los derechos reales de garantía es la antícresis. Un derecho real que, a mi entender, lamentablemente no es muy utilizado y que es muy práctico. ¿Por qué? Porque en la antícresis, que se puede aplicar tanto a cosas muebles como inmuebles, el mismo acreedor lo posee, convencionalmente queda así establecido que posee la cosa, y con los frutos que puede, y está habilitado para justamente extraer frutos, y esos frutos son descontados del precio del crédito de la suma que se adeude. Y llegado el caso, si llega el vencimiento del crédito y todavía con los frutos no se pudo descontar, está autorizado también el acreedor a vender la cosa y cobrarse el adeudo. De esta forma también tiene características de lo que se podría llamar como una garantía autoliquidable. Bueno, el video era de Argentina, por eso utilizaba pues artículos que no hay que tomarlos como fundamentos, ¿no? En México son otros fundamentos, son otros artículos. Igual por ahí decía automotores, ¿no? Que se refiere pues a los bienes muebles que se mueven, que se pueden trasladar fácilmente de un lugar a otro, ¿no? Decimos en México. Entonces espero que haya quedado más o menos claro lo que implica la hipoteca, la prenda, la anticresis. Recuerden, el bien sobre el que recae la anticresis es un bien inmueble, como una casa, departamento, terreno. Se puede utilizar, el acreedor puede utilizar, tiene el derecho a disfrutar de los frutos del bien, como las rentas, las cosechas, mientras dure la deuda, para que así se vaya liquidando la misma deuda. Y bien, regresamos a la gráfica para comentar los últimos derechos reales de goce y disfrute, entre ellos el derecho de uso, que es el derecho real que permite al titular usar un bien ajeno, mueble o inmueble, de acuerdo con sus necesidades, pero sin alterar ni explotar el bien de forma comercial.
Es decir, lo puedo usar, pero no lo puedo vender ni transferir, eh, rentar, ¿no? Solo es usarlo para mis necesidades, para lo que hemos acordado. El usufructo, pues es otro derecho real que otorga a su titular, pues el derecho de disfrutar y aquí sí explotar un bien ajeno, como si fuera el propietario, ¿no? Usar y disfrutar. Aquí se tiene el jus utendi y el jus fruendi. En el derecho de uso solo se tiene el jus utendi y en el usufructo se tiene el jus utendi y el jus fruendi. Así el usufructuario puede usar el bien y aprovechar sus frutos, como alquiler, rentas, cosechas. Eso sí, el usufructuario tiene la obligación de conservar el bien en buen estado. Entonces pensemos cuando aquí se habla mucho, por ejemplo, del usufructo vitalicio, ¿no? Eh, que la mamá, el papá tiene el usufructo de la casa, ¿no? Es decir, vive en ella, la usa o la puede rentar, ¿no? Mientras ella viva. La puede rentar y gozar de sus frutos, pero ya cuando fallezca, pues la propiedad vuelve a, bueno, o se da a los herederos, por ejemplo. El derecho de habitación se parece mucho al derecho de uso, pero tiene sus diferencias. Aquí este es un derecho real que permite a su titular usarlo para vivir, ¿no? Entonces recae sobre un bien inmueble que va a ser ajeno, ¿no? Alguien que me preste una casa para vivir. Entonces me va a dar el derecho de habitación para que yo habite en él, pero yo no tengo la propiedad y no puedo rentarla, venderla, explotarla, ¿no? Y tampoco tengo el derecho de transferir este derecho a otras personas. Entonces, imaginemos una persona le otorga a su madre el derecho de habitar un departamento mientras viva, pero no le da el usufructo, únicamente el derecho de habitar, ¿no? No la puede rentar, no, no nada, ¿no? Solo vivir ahí y ya. Entonces es un derecho personalísimo y gratuito y no puede ser vendido ni arrendado, ¿no? Y la servidumbre, que es un derecho real sobre un bien ajeno que permite a una persona, un titular de la servidumbre, usar un bien ajeno que se vaya a denominar predio sirviente de manera limitada para beneficiarse de él en relación con otro bien que le pertenece, un predio dominante. Entonces aquí la servidumbre no implica la propiedad del bien, sino un derecho de paso, ¿no? Eso es la servidumbre. Un derecho de paso, un derecho de uso, un derecho de aprovechamiento, pero limitado, ¿no? Solo para pasar y que yo llegue a la calle, ¿no? Entonces, imaginemos que Carlos tiene un terreno muy grande, pero para llegar a su propiedad, pues necesita pasar por un terreno vecino que le pertenece a Juan. Entonces, Carlos puede tener el derecho de servidumbre de paso sobre el terreno de Juan, ¿no? Para que pueda llegar a su propiedad. Entonces, Juan no puede impedir que Carlos pase por su terreno, pero sí puede asegurarse de que Carlos solo pase por el camino establecido, ¿no? Sin poder usar todo ese terreno. Muy bien. Como última parte, veremos este tema relativo a la propiedad en condominio. La propiedad en condominio, pues es una modalidad de propiedad en la que varias personas tienen derecho sobre una misma propiedad, pero sobre diferentes partes de la misma. En ciudades grandes, pues es muy habitual ver los condominios, ¿no? Ya no hay espacio para las casas, así que ya se van creando estos condominios. Entonces, cada persona es dueña de su unidad privada, al mismo tiempo que comparte la propiedad de las áreas comunes del edificio. Los pasillos, las escaleras, el elevador, los jardines, el estacionamiento.
Entonces, sus características principales de la propiedad en condominio, pues la propiedad privada, porque cada propietario tiene el derecho exclusivo sobre su unidad privada, que puede ser una vivienda, un departamento, un local. La propiedad común, que son las áreas comunes del condominio, que son de propiedad colectiva y están destinadas al uso de todos los condóminos. Aquí de nuevo son los pasillos, ascensores, jardines, estacionamientos, piscinas, gimnasio. Todos los condóminos pues tienen derecho a utilizar esas áreas y no pueden venderlas ni disponer de ellas de manera individual. También hay un reglamento del condominio. La propiedad en condominio está regulada por un reglamento interno, eh, pues para regular todas estas áreas comunes y las obligaciones de los propietarios. Regula las cuestiones como el pago de cuotas de mantenimiento, uso de las instalaciones comunes. ¿Qué son las cuotas de mantenimiento? Pues pueden ser pagos mensuales, anuales, para pagar gastos comunes, como el salario del personal de mantenimiento, el salario de los guardias, las reparaciones de las áreas comunes, los servicios generales como agua, electricidad. Y pues todos los condóminos tienen derechos y obligaciones. Por ejemplo, no pueden realizar modificaciones en las áreas comunes sin el consentimiento de la comunidad, ni usar el inmueble de manera que cause molestias a los demás propietarios. Y bien, el condominio generalmente cuenta con una administración que se encarga de la gestión de las áreas comunes y del cobro de las cuotas de mantenimiento. En algunos casos, los propietarios eligen a una persona o bien una empresa para que gestione el condominio y tome las decisiones sobre mantenimiento, reparaciones y demás asuntos. Asimismo, la propiedad en condominio pues suele contar con una asamblea general de condominios donde se van a tomar las decisiones importantes, ¿no? Sobre la gestión del condominio, la elección de administradores, la aprobación de reformas. También puede haber un consejo de vigilancia que supervisa las actividades de la administración. Y bien, para terminar les voy a contar un caso que llegó a la Suprema Corte y que tiene que ver precisamente con este tema. Se los cuento, era una mujer con esclerosis múltiple que utiliza silla de ruedas y tiene una discapacidad motriz y visual. El problema fue que la mujer no pudo pagar las cuotas de mantenimiento del edificio en el que vive. Como consecuencia de no pagar, pues la Asociación de Condóminos le suspendió el servicio de agua, el elevador y la energía eléctrica. Y estos son servicios esenciales para la vida cotidiana de cualquier persona, pero especialmente son importantes para alguien que tiene una discapacidad motriz y visual. Imagínense a alguien que anda en silla de ruedas y que no la dejan subir al elevador para llegar a su edificio. Entonces, esta mujer demandó a esta asociación de condóminos por daño moral, porque la suspensión de servicios, sumada a la situación de su salud, pues afectó profundamente su calidad de vida. Y este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y la Corte le otorgó el amparo a la mujer, al estimar que se violó su derecho a un nivel de vida adecuado y no se contempló su condición de discapacidad, ¿no? Entonces, la Suprema Corte concluyó que al aplicar una norma sin tomar en cuenta las necesidades especiales de la mujer, pues estaban incurriendo en discriminación y violación de sus derechos humanos. Entonces, es importante saber que si bien hay un reglamento, em, se establecen sanciones ante el impago de las cuotas, como la restricción de servicios. Lo cierto es que este sistema no debe vulnerar los derechos de los condóminos, especialmente cuando se trata de personas con condiciones especiales, como una discapacidad. Entonces, la Corte estableció que en el derecho de propiedad en condominio, pues las reglas que rigen el uso de los bienes comunes deben ser justas y equilibradas, respetando siempre los derechos humanos de los condóminos. Y este caso de esta mujer evidencia que una norma general de condominio no puede aplicarse de forma automática e impersonal
cuando existen condiciones especiales que deben ser tomadas en cuenta. Entonces, en este caso, la discapacidad de esta mujer requería ajustes razonables para garantizar que pudiera seguir disfrutando de su derecho a vivir dignamente en el condominio sin que su condición fuera un obstáculo. Entonces, en un condominio no se puede aplicar un trato desigual hacia los condóminos basándose solo en criterios económicos, como el impago de cuotas, sin considerar las condiciones personales de cada uno. Entonces, este caso resalta la obligación de la administración del condominio para tomar decisiones que no solo se basen en el cumplimiento impersonal de normas, sino también en el respeto por los derechos fundamentales de cada condominio. Las asociaciones de condóminos deben actuar con sensibilidad y considerar situaciones personales y excepcionales, como la discapacidad de un propietario, para no restringir el derecho al acceso a servicios esenciales. Y bien, hasta aquí tenemos la tutoría de hoy. Les agradezco mucho su atención. Cualquier duda, comentario, pues estoy atenta a través de nuestro grupo de WhatsApp. Y bueno, espero que estén muy bien, cuídense mucho y hasta pronto.